A Carlos Ochoa no le gustaba Diario El Extra. Mientras estuvo al frente de la Superintendencia de la Información y Comunicación, se ensañó y sancionó 18 veces al impreso de mayor circulación del Ecuador. Gráficos Nacionales, la empresa que edita Diario El Extra y El Expreso, debía pagar más de $1 millón en multas impulsadas por el hoy prófugo de la justicia. Desde hace 44 años, el estilo de El Extra se ha caracterizado por imágenes fuertes, impactantes, textos irónicos, sarcásticos y titulares con doble sentido, lo que su ex editor general, Juan Manuel Yepes, define como un estilo propio. El estilo es sensacionalista y obviamente es un estilo polémico, es un estilo que no se lo entiende, no se lo comprende y por lo tanto tiene malos entendidos o genera malos entendidos. Entonces el estilo es ese y obviamente si es el periódico de mayor circulación del país, entonces ¿qué quiere decir que ese estilo es el que le gustaba al lector? Porque finalmente los medios nos debemos a los lectores y si es que el lector prefería ese estilo, pues entonces eso es lo que nosotros teníamos que seguir haciendo, ¿no? Y esto aparentemente le caía mal al superintendente de la Información y Comunicación, o al menos eso parece. La arremetida empezó en el 2013. Al poco tiempo de asumir la superintendencia, Ochoa consideró que los titulares de La reunión a la tumba y Se fue al cielo con título de licenciada, publicados en noviembre de ese año, transgredían los aspectos éticos del tratamiento del contenido periodístico e irrespetaban la dignidad. Y después de aplicar una amonestación escrita, exigió que el medio rectifique. Extra no se quedó en silencio y respondió al llamado de atención. En el editorial del domingo 22 de diciembre del 2013, titulado El derecho a un estilo propio, Juan Manuel Yepes expresó que ninguna autoridad puede imponer sanciones simplemente porque algo no sea de su agrado. Esto lo pondría en el campo de la más perniciosa arbitrariedad. 6 años después, en el 2019, incluso el nuevo superintendente de comunicación, Edison Toro, concuerda con el periodista. Hay temas que son claves cuando uno habla de libertad de expresión, ¿no? Es tan importante ese principio, valor y derecho que son tres al mismo tiempo de la libertad de expresión, que conduce a la protección y vigencia y tutela de otros derechos. Es decir, sin la oportunidad de comunicar, sin la oportunidad de opinión, una sociedad queda al margen de arbitrariedades del poder. Y en base a eso, efectivamente, hay que construir cuáles son los límites a ese valor trascendental. Y en base a eso es que efectivamente uno puede determinar que un medio de comunicación, sin vulnerar temas mucho más importantes quizás que la libertad de expresión, tiene plena libertad editorial de fijar su línea de lo que quiere como medio de comunicación. Pero lo de la rectificación de los titulares mencionados fue solo el principio. El 10 de febrero de 2014, Carlos Ochoa anunció en una rueda de prensa otro proceso en contra del periódico Diario por posible reincidencia. Y además lo acusaría ante la Fiscalía por presunto delito de desobediencia a la autoridad. Al superintendente le cayó mal que Extra no acatara una de sus resoluciones, que exigía disculpas públicas y rectificar los titulares. Estaban molestos. Bolívar Torres, asesor jurídico de la Supercom, afirmó que también se podría haber incurrido en el delito tipificado en el artículo 234 del Código Penal, por desobedecer autoridades cuando ordenen alguna cosa para el mejor servicio público. Aunque desde el diario se intentó impugnar la sentencia de Ochoa, el superintendente manifestó que el medio debe cumplir con lo dispuesto hasta que no exista un pronunciamiento de un juez que dicte lo contrario. Para el superintendente, el Extra era lo que se conoce como reincidentes y aplicaba sanciones para corregir tal comportamiento. El 24 de marzo del 2014, la Supercom sancionó al diario con el 10% de su facturación promedio de los 3 últimos meses por supuestamente incurrir en reincidencia, es decir, no rectificar los titulares. En rueda de prensa, el entonces funcionario afirmó que el diario Extra desde hace mucho tiempo ha venido emitiendo contenidos ofensivos a los derechos humanos, a la dignidad de las personas, y es por eso que el día de ayer se ha decidido emitir una multa contra ese medio de comunicación. Y ahora es el turno de las portadas. A Carlos Ochoa al parecer le incomodaban un poco. Sexistas, estereotipadas, fetichistas, discriminatorio, produce un efecto erótico. Son algunas de las consideraciones de quien alguna vez fue periodista y tomó en cuenta para sancionar al famoso lunes sexy del diario.
y sin duda convirtió a una de estas en sus portadas más recordadas. El tratamiento sexista y estereotipado que a través de la portada Lunes Sexy se le da a la mujer. El 2 de abril, el rotativo publicó sus disculpas por todas las mujeres que pudieran sentirse ofendidas por las fotos publicadas el pasado 26 de agosto del 2013 y por los textos referidos a las mismas. Y así Extra empezó a coleccionar multas, amonestaciones, pedidos de rectificaciones y disculpas. Las acusaciones de violar la LOC se volvieron cotidianas. Los periodistas del Extra eran, según el superintendente, responsables de los contenidos discriminatorios, tratamientos morbosos de la información e irrespetaban los preceptos de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación. Yo era editor general del periódico en esa época, ¿no? Entonces era bastante tensa tenso el momento, era diario porque nosotros fuimos señalados por consideraciones subjetivas de la ley. Esto quiere decir que no es que violábamos el artículo, un determinado artículo de una manera tácita o quiero decir de una manera concreta, sino que normalmente era por evitar contenidos, por el artículo 10, evitar contenidos que generen morbo en los lectores. Entonces esto es un tema subjetivo, porque si publicábamos una noticia nosotros no sabíamos cómo iba a reaccionar al día siguiente la Supercom, el superintendente, ¿no? O sea, si es que lo iba a interpretar de una manera, si es que ellos iban a pensar que determinada noticia contravenía el artículo 10 del tema deontológico, etcétera. ¿Me explico? Entonces no era el hecho de que hacíamos un mal trabajo o un mal periódico o no practicábamos un periodismo de calidad, sino cómo lo iban a interpretar desde la Supercom para sancionarnos. Entonces tú puedes imaginarte el nivel de estrés que tuvimos, ¿no? Para la Supercom, titulares como "todo fue bala y machete", "masacre en la montaña" y "les machetearon en el cuello" infringían normas deontológicas. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes u otros. El contenido visual se encuadra en lo que se denomina pornografía visual. Carlos Ochoa se valió hasta de la semiótica para aplicar la sanción. En la nota titulada "Territorio de muerte", la Supercom consideró que incita a mirar contenidos que pervierten los sentidos de lo íntimo y lo privado. Se transgrede la ley simbólica que organiza el pudor y con ello se exacerbaría el morbo. La sanción respondía a un supuesto contenido morboso. ¿Qué es un contenido morboso? El morboso era él. Él veía morbo en todas las páginas del periódico, por lo tanto él debió haber tenido algún problema psicológico, algún trauma psicológico que le permitía hacer una relación entre la muerte y el sexo malévola o perniciosa, ¿no? Entonces el único morboso aquí era él, porque él no podía descansar o no había día en el que no determine que Extra había publicado contenido morboso en el periódico, porque es un tema subjetivo. El morbo depende de cada una de las personas, no se puede determinar si se siente o no se siente morbo por ley. El 13 de noviembre de 2014, la Supercom volvió a sancionar otra vez al diario por dos titulares que ya habían generado una sanción previa. Aparentemente, el diario había incurrido en no evitar un tratamiento morboso a la información, sobre todo en crímenes o accidentes tras la publicación de dos notas periodísticas. El medio obviamente cuestionó la sanción. En respuesta, el editor del diario, Juan Manuel Yepes, publicó un editorial el 26 de noviembre, calificando como morbosa persecución a las sanciones impuestas por la entidad de control. El morbo no está tipificado en la ley, por lo cual es jurídicamente imposible que se haya cometido una falta. Los años pasaron y las sanciones no cesaron. Finalmente, el 19 de septiembre del 2017, el Extra recibió un llamado de atención y fue advertido con no reincidir en una práctica que supuestamente atenta contra la dignidad humana, de acuerdo a la Supercom, por una fotografía publicada en su portada de ese mismo día acompañada del titular "Antorcha humana cayó de un edificio". ¿Y qué ha pasado desde entonces? Bueno, a Ochoa lo despidieron de la Supercom y ahora lo buscan por Bolivia porque debe rendirle cuentas a la justicia. Él siempre repetía
que la ley es la ley, ni se tranza ni se negocia, se cumple. Y eso le recuerdo, ¿dónde está? Pues la ley es la ley, ¿no? Está fugada en Bolivia, y además en los recuerdos de los peores momentos de la libertad de expresión y la libertad de prensa en este país, ahí está. ¿Y el Extra? Bueno, el Extra resistió, se defendió y protestó con periodismo ante los abusos de poder. Gráficos Nacionales, ni Expreso ni el Extra se arrodillaron ante el poder, al contrario, pelearon. ¿Y pelearon cómo? Pelearon con contenido, haciendo periodismo, que es la única manera en la que se tenía que enfrentar al gobierno, no haciendo política también, sino haciendo periodismo. Por suerte parece que las cosas en la Supercom al fin han cambiado. Mi forma de ejecutar el derecho varía considerablemente a la anterior. Ustedes, si me preguntan cuántas sanciones he establecido yo, pues ninguna, porque no creo que bajo lo que hemos visto y analizado en esos monitoreos haya pie para que bajo los estándares internacionales de protección de libertad de expresión pueda sancionarse algo.